Mensaje para la vigilia de oración del 24 de febrero de 2020, recibido en Tahlequah, Oklahoma, Estados Unidos, transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Desde siempre existió en el planeta la presencia de la jerarquía. Esa presencia llegó a esta civilización para poder guiarla y acompañarla en el aprendizaje de la expansión de su conciencia. Fue así que innumerables seres fueron convocados en los planos internos de conciencia para que dichas jerarquías se ofrecieran a participar del proceso evolutivo y redentor de todo el género humano. A su vez, ese llamado y convocatoria permitió ampliar el campo del servicio y de la donación de las almas, para que ellas también pudieran vivir el avance de su estado de conciencia hacia una conciencia mayor e incondicional. El linaje o virtud del Maestro fue algo que se aplicó desde los primeros tiempos, porque era necesario de guía y de dirección verdadera para la humanidad, para evitar que la humanidad se perdiera todo el tiempo. Fue así que esas grandes conciencias convocadas actuarían y ayudarían al proyecto humano de una manera imperceptible y silenciosa, trayendo para el planeta todos los impulsos necesarios para que la humanidad pudiera percibir la necesidad constante de la ascensión. Para eso los maestros convocados fueron designados a intervenir espiritual e internamente en ciertas culturas, razas y pueblos que los pudieran comprender y sobre todo entender el mensaje y la instrucción recibida. En ese propósito, los maestros se concentraron en los espacios importantes y solitarios como las montañas de los Himalayas, en los Alpes, en los Pirineos y hasta en la grandiosa cadena montañosa de los Andes americanos. Y desde allí, en los recintos sagrados de retiro, silencio y contemplación, comenzaron a trabajar espiritualmente por las necesidades diversas que tenía la propia humanidad. Todo este trabajo de la jerarquía era interno, pero en muchos de los casos sucedía el proceso de la materialización, lo que significa salir de un nivel interno hacia un nivel físico y concreto, sin perder los principios y las enseñanzas adquiridas. Este movimiento, que era según la necesidad o la emergencia de los núcleos internos, colaboraba en el rápido despertar de la conciencia hacia la realidad antimaterial, es decir, de tomar conciencia de la vida del espíritu y de la esencia divina en cada ser. Esas apariciones de los maestros fomentaron en Oriente como en Occidente el equilibrio necesario para abarcar la expansión de la conciencia y sobre todo la responsabilidad en el camino evolutivo y cósmico. Hoy revelo esta historia y realidad para ustedes porque es importante comprender el sentido interno de la existencia de diversas religiones que en tiempos remotos fueron impulsadas por la intención de la divinidad a través de la jerarquía y que es momento de realizar una síntesis más amplia para comprender el porqué de la existencia de tantas religiones, las que en el próximo tiempo deberán caminar juntas hacia una unión definitiva con lo divino, dejando para atrás lo que cada una representa o enseña y permitiendo que la matriz de todas ellas sea fundida en el amor de Dios. Por eso, deben orar para que su Madre Divina, que tiene esa misión para con las religiones de la humanidad, pueda llevar adelante lo que Dios necesita con la ayuda y la colaboración de todos mis hijos. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice vuestra Madre, María Rosa de la Paz.